Bien, estoy analizando la escritura en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 7. Esta escritura pues nos habla aquí de los problemas del matrimonio. ¿Por qué habla de los problemas del matrimonio? Bueno, esta es una carta que los corintios le escriben a Pablo acerca de las preguntas en cuanto al matrimonio. En cuanto al matrimonio, los corintios estaban llegando al Evangelio y ellos pues no tenían el pleno conocimiento qué podrían hacer ellos en cuanto a las cosas del matrimonio, porque ellos están preguntando que los que están unidos en el Eterno, en Yahshua, si las parejas que están unidas, ¿qué deben hacer? Y las otras parejas, porque hay diferentes casos aquí del matrimonio, que están los que están unidos en el matrimonio, que son ambos que son creyentes, y están otro tipo de pareja que también están viviendo en el matrimonio, pero es uno creyente y el otro no es creyente. Y la otra parte es en cuanto a las comprometidas, que habían de ellos que ya estaban comprometidas a casarse. Entonces, como ellos llegaron al Evangelio, no sabían qué hacer, si darlas en casamiento o detenerlas para que no fueran a darlas ellos en matrimonio. Entonces ellos no sabían qué hacer, si las daban o no las daban. Y en cuanto a los que estaban unidos en matrimonio y eso, bueno, no sabían de las personas mixtas, que el uno era creyente y el otro no era creyente. Entonces pues no sabía qué hacer, si podían continuar en la relación o no podían continuar. Entonces ellos le hacen esas preguntas a Pablo, y también hacen unas preguntas de las jóvenes, de las doncellas que están sin compromiso y que son vírgenes. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos ahí? Entonces Pablo da la explicación donde él les responde por la carta del Corintios capítulo 7, que vemos la respuesta de Pablo, la respuesta que él les da a los corintios, qué deben hacer, cómo van a hacer, que los dirige ahí de acuerdo a la enseñanza. Y entonces vemos la respuesta de Pablo, que dice así: en cuanto a las cosas que me escribites, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces aquí la primera pregunta es de acuerdo al hombre de tener sexo en cuanto con una mujer u otra, así. Entonces él le dice que bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué razón? Porque el tocar la mujer, aquí está hablando de tocarla, que es llegarse a ella para hacer el sexo. Y entonces Pablo le dice que bueno le sería al hombre no hacer esto, porque hay una responsabilidad que, como lo dice en el libro de Corintios capítulo 6, versículo 16, que no dice, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, en el libro de Génesis está esta escritura que habla aquí, que dice, por lo cuanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, y ambos
serán una sola carne. Dice, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿por qué son una sola carne? Porque ya es cuando el hombre se une a la mujer, entonces pasan a ser una sola carne. Entonces, la mujer pasa a ser una pertenencia del hombre. Y entonces el hombre pues está en la palabra, si analizamos las escrituras, por ejemplo, en el libro de Deuteronomios, capítulo 22, vemos en el versículo 15 y hasta el versículo 15 al 16, y vemos también el versículo 29. Entonces ahí pues nos habla la palabra acerca de las cosas que el hombre, como dice aquí, voy a leerlo, Deuteronomio 22. 22:15 dice, entonces el padre, aquí esta cosa aparece, era que si alguien dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no hallé virginidad. Entonces el padre de la joven, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en las puertas. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. He aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ven y aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Bueno, aquí nos está hablando de que cuando los padres daban a sus hijos, porque voy a analizar esto de que llevemos al conocimiento de las personas que verdaderamente pues se carece de un conocimiento, que las personas llaman matrimonio. Cuando se llama matrimonio es cuando van a una prefectura y se casan. De resto a veces se vive, y las personas que viven en el matrimonio, que es cuando se viven juntos, y bueno, los padres pues las han dado por esposas. Entonces, ahora no reconocen el matrimonio, sino el matrimonio que reconocen es el que hace los que hacen por la prefectura. Esos son los matrimonios que se reconocen, y eso es una falta entre nosotros los creyentes. No podemos tener esa enseñanza de esa forma, porque nosotros cuando somos creyentes tenemos que tener las enseñanzas que aparecen aquí en la palabra. Y aquí en la palabra no aparece en ninguna de las partes, en todo lo que yo he leído en mi vida, que he leído las escrituras, no he encontrado la escritura donde haya un matrimonio que sea las leyes del mundo que los hacen y los unen en matrimonio. No aparece. Vemos que
el mundo, nosotros cuando creemos, nosotros salimos del mundo. Porque dice el Eterno en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, que somos trasladados del reino de las tinieblas y somos llevados al reino de Yahshua Hamashia, que es el Hijo de Elohim. Y somos llevados al reino de Él, sacados de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo Yahshua. Entonces, si nosotros somos ya trasladados, es porque no quedamos allí en el mundo. No podemos regresar a ser unidos ahí en el que nos unan los mundanos y que eso es lo que hoy en día la iglesia evangélica, los evangélicos que enseñan es de acuerdo al mundo de afuera, no al reino de Dios, sino enseñan a las personas a tener lo que son las cosas válidas que ellos hacen, es las que se hacen por las autoridades del mundo pagano. El mundo que está apartado de Dios, que está sin Dios y que no son del reino de Dios. Entonces, a esa enseñanza es que ellos se basan para reconocer que verdaderamente las personas están unidas en matrimonio. Eso es completamente falso lo que ellos enseñan. Es una mentira, es un engaño que ellos no han podido entender la verdad. Entonces aquí nosotros vemos en las escrituras, nunca usted va a conseguir que cuando iba a haber una unión de un matrimonio, ellos iban al mundo pagano. Nunca reconoce en la escritura que por lo menos los creyentes fueran a los amorreos, a los cananeos, a cualquiera de ellos que eran los pueblos ajenos de Elohim, que eran los pueblos de las naciones que no quería Elohim que el pueblo de él se acercara a ellos. Eso es lo que pasa, que hoy en día los evangélicos que enseñan y tienen que ellos reconocen si hay una acta de matrimonio, entonces sí reconocen que la persona tiene una responsabilidad matrimonial. De resto, a las personas que viven que conviven juntos y que viven en un matrimonio, porque matrimonio es lo que se llama aquí la unión, unirse en la parte sexual. Porque ¿qué dice por lo menos en el libro de Corintios 6:16? No os unáis con una ramera, porque no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. ¿Por qué? Porque escrito está: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso lo habla en el libro de Génesis, en el capítulo 2, donde aparece que tres como que es de Génesis. Ahí aparece donde dice que por cuanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué vemos nosotros
es en el libro, ya di con la cita, es en Génesis 3:24. Ahí está hablando que por cuanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, aquí en esta escritura está hablando en el libro de Deuteronomios, que es la Torá. Este libro es el quinto libro de la Torá, donde están escritas las leyes del Eterno, donde se declaraba, donde se enseñaba de que por lo menos daban las órdenes como eran. Y aquí está hablando de si algún hombre le dieran a la mujer, como dice aquí, cuando alguno tomare mujer después de haberse llegado a ella, la aborreciere. ¿Y qué pasa? Que si el hombre que con astucia iba porque no le gustó ya la mujer y tal, iba entonces a devolvérsela a los padres y iba a llevar este caso de que él se había llegado a la mujer y no había hallado virginidad en ella. Entonces, como la causa era que si por causa de fornicación el hombre era la única parte, la manera como podía repudiar a su mujer. Entonces, claro, si el hombre llegaba, pero entonces fíjese bien, como habían estas leyes, habían también las prevenciones. Los padres siempre tenían estas prevenciones de que ellos, cuando entregaban a sus hijas el matrimonio, porque son los padres que dan a los hijos el matrimonio. Yo le aconsejo y le pido a que a las personas, a los lectores, vean por las escrituras que no es el pastor de la congregación el que da por esposa a la gente, ahí no es. Yo he oído de muchos pastores que a veces los pastores son los que hay una cesta de unas congregaciones donde los pastores toman toda la autoridad de los creyentes. Y por lo menos en los matrimonios ellos llegan y toman la autoridad y lo que ellos quieren hacer con los matrimonios, pues ellos los hacen. Y con la familia, si alguien se va a casar y los padres, tienen o tenían pensado o tienen el pensado de entregarle a esa persona al que desea casarse, pero si el pastor no quiere, ellos no lo pueden hacer porque es el pastor el que toma las decisiones. Una cosa macabra, porque sinceramente son personas que leen las escrituras y son personas que violan todos los derechos de las personas, porque el Eterno, el Todopoderoso, ha puesto por cabeza a cada hombre en su hogar. El hombre es cabeza de la mujer y es el principal de la familia, es la autoridad de la familia de ese hogar. Entonces, cada hogar tiene su autoridad, que es el hombre ahí. ¿Qué sucede? Que llegan los pastores y eso es una falta muy grande de los pastores que llegan a tomar el dominio sobre las familias. Yo le he oído a muchos pastores que por lo menos, no, yo no permití que se case o yo no lo voy a casar. En la palabra no encontramos a ninguno haciendo una ceremonia de un matrimonio. Se encuentra que se hacían bodas. Boda es el festejo que se hacía, que se festejaba, o se hacía una despedida, como lo hizo por lo menos cuando fue el siervo de Abraham a buscar esposa para Isaac. Bueno, Labán le dio esposa
Y entonces, pues, los padres, ahí vemos que no iba el hombre, no iba Isaac, sino que llevaban un recado nada más a que, bueno, que necesitamos esposa para Isaac y el siervo ha mandado y ha dicho que si tú le puedes dar la hija para que Isaac la tome por mujer. Claro, ellos le dijeron sí, que hablemos con ella. ¿Se querrías tú ir a formar familia con Isaac? Sí, sí, y ella lo aceptó. Y bueno, entonces, bueno, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una fiesta para despedirse de ella y se la entregaron al siervo de Abraham para que fuera ella mujer de Isaac. No dice que fueron a una prefectura, que tal y que no sé qué, sino que ellos, los padres, la daban el matrimonio. Y entonces aquí en esta escritura de Deuteronomios, capítulo 22, del versículo 13 hasta el versículo 20, más o menos, encontramos aquí que son los padres quienes dan a los hijos en casamiento. Son los padres. La autoridad son los padres, no es el pastor. El pastor que esté haciendo esto es una persona que está violando los derechos que le corresponden a los padres de familia. El pastor no tiene por qué meterse porque él tiene que hacer las cosas con los hijos de él, pero no con los hijos de los demás, porque él tiene que respetar que como él es autoridad en su casa, así cada hombre es autoridad también en su casa. Entonces, el pastor o la congregación que haga estas cosas y los congregantes que otorguen esto es primeramente porque no leen las escrituras. Segundo, porque no saben y reconocen la autoridad que Dios nos ha dado. La autoridad no es el pastor. La autoridad es Elohim. Y Elohim ha dado la autoridad a cada hogar. Y cada hogar tiene que dar cuentas por sus hijos. Entonces, la palabra dice, obedeced a vuestros pastores, pero hay que obedecerle en la verdad, no en lo falso, no en lo mentiroso, no en lo que no es. No hay que someterse uno al engaño. Entonces, fíjese bien, aquí los padres, ¿qué hicieron? Bueno, cuando haya esta sorpresa, entonces ellos hacían la prevención, era que cuando entregaban a las hijas el matrimonio, entonces para tener ellos una constancia de la virginidad de la joven, porque si no era virgen la podía devolver y los padres tenían que aceptar que ella no era virgen y que entonces, ¿qué era la ley que había? Que la sacaban y la apedraban. Ahora, si el hombre estaba mintiendo y la mujer era virgen, entonces, ¿qué sucede? De que al hombre que estaba hablando mal de esa mujer, entonces lo castigaban duramente y lo multaban y tenía que pagarle una cantidad de dinero a los padres, como lo está expresando aquí la palabra. Luego tenía que perseverar con la mujer para siempre, no la podía despedir en ninguno de los tiempos, en ningún tiempo de la vida. Con ella tenía que quedarse hasta que la muerte lo separaba. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí aparece que si los padres por lo menos se extendían en la tela donde ellos habían tendido las camas para que ellos durmieran y bueno, y se unieran, y entonces aparecía la sangre allí en las telas y ellos la guardaban para testimonio. Bueno, a esta joven aquí están las pruebas de la virginidad de ella, si era virgen, porque aquí están las sábanas tan manchadas con su sangre.
de ese día de que hubo el ayuntamiento y la mujer pues sangró porque su virginidad la rompió el hombre allí, llegándose a ella. Entonces esa mujer le pertenecía a ese hombre. ¿Por qué ser el matrimonio? Porque ¿qué pasa? Que la mujer queda ligada al hombre. Ese es el caso de la relación. Ese es el caso de llegarse y tener relaciones, porque la mujer queda ligada al hombre hasta que este hombre viva. Hasta que el hombre viva, porque ya la mujer no se puede, si en caso ella se allega en vida de ese hombre, se llega a otro hombre, entonces comete adulterio. Y el que se llega a ella, pues se hace adúltero. ¿Ve? Y por eso, porque la mujer queda ligada a la ley del marido. Eso lo dice en el libro de los Corintios. Y vamos a ver. El libro de los Corintios 38, 7:38, como que es, que dice aquí. De manera que la mujer casada está ligada a la ley del marido, a la ley del marido, dice. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Adón, en el Señor. Entonces, aquí pues habla de que la mujer queda ligada a la ley del hombre. Por eso es que dice, no unáis con una ramera, porque no sabéis que el que se une con una ramera, un solo cuerpo es con ella. Entonces, eso es lo que une el matrimonio, eso es lo que se llama unirse el matrimonio, es en el sexo, haciendo la relación sexual. Entonces, los corintios aquí preguntaban acerca de todas esas cosas. Ellos preguntan, ¿qué pasa con los que estamos unidos en matrimonio? Son los que están unidos en matrimonio, son aquellos que ambos son creyentes. El hombre y la mujer son creyentes en la misma fe. Entonces ellos quedan unidos en matrimonio y son unidos por Dios, por Elohim. Entonces, habla de otras parejas, pero bueno, yo quiero hablar de quiénes son los que dan en matrimonio. Aquí en esta parte de acá, en Deuteronomios capítulo 22, dice, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella y los ancianos de la ciudad en la puerta, y dará el padre de la joven, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Aquí, ¿quién dice que lo dio? El prefecto. Dice que la dio en casamiento el pastor. No. Dice que la dan los padres. La dan los padres. Esta escritura, con la escritura de Corintios, capítulo 7, versículo 36, nos declara igualmente a esta palabra, que son los padres quienes dan en matrimonio. ¿Quiénes le dieron mujer a Isaac?
¿Se le entregó una prefectura? No. ¿Quién dio mujer a Jacob? Labán. ¿Quién se las entregó? Aún fíjese usted que si hubiera sido, dice, a casar a una prefectura como hoy en día lo hacen, él se hubiera dado cuenta con qué mujer se estaba casando. No, el padre se la dio y se la llevó a la cama para que él durmiera con ella. Y él dice que durmió y en la mañana fue que se dio cuenta que no era la mujer que él amaba. No era la mujer que él amaba, sino que le había dado era la otra, Lea, y él quería a Rebeca. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le trabajó los otros años para que le diera la otra y bueno, a la semana se la dio porque dice, cumple con ella la semana de esta y yo te daré la otra hija. ¿Quién la daba? Los padres. Los padres la daban por hija. Ahí no era que se metía el pastor ahí a tomar la autoridad. No eran los padres. Los padres son la autoridad de los hijos. Los padres son los que tienen la potestad sobre los hijos de darla o no darla. Porque aquí lo dice, en el libro de los Corintios dice, en el 36, si no la quiere dar, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, así se haga lo que quiera, no peca, que sea que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, hace bien. Es el padre que tiene la autoridad, es el que decide si la da o no la da. De manera que el que la da en casamiento hace bien. Y el que no la da en casamiento hace mejor. Hace mejor. Entonces, ¿son quiénes? Son los padres que dan a los hijos. Son los que, ellos son los que pueden dar a los hijos en matrimonio. Y ellos son los que dan. Si usted estudia, siempre cuando cuando él tuvo y se allegó a Dina, él por lo menos los padres negociaban con Jacob, denos tu hija y nosotros le damos las hijas a sus hijos también. Ustedes pueden tomar de las nuestras y nosotros tomamos de ellas. Y vamos a emparentar. Pero ¿qué pasa? Que como eran diferentes las cosas, los hermanos no quisieron, ni Jacob tampoco. No quisieron aparentar con ellos. No quisieron ayuntarse con esa gente. Y entonces no le dieron al joven, no le dieron la mujer, aunque él ya la había tenido, porque él había violado. Pero Siquén quería quedarse con ella, pero no quisieron. Los hermanos, ¿qué hicieron? Lo hicieron que se circuncidaran y después que se circuncidaron y cuando estaban bien pasando el peor dolor, le llegaron ellos y los mataron a espada y hicieron desastre porque ellos no se podían defender porque están pasando una enfermedad bien dura ahí, que se habían circuncidado y estaban en los peores dolores ahí cuando les llegó. Entonces,
Pero todas las escrituras que usted lea acerca del matrimonio, quienes tienen la autoridad y quienes dan en casamiento son los padres. ¿Qué sucede? Que hoy en el mundo evangélico, por lo menos esas sectas que yo digo que son los que llegan y toman el dominio en las familias, y a muchos los separan. A veces hay familias que tienen hasta 2 y 3 y 4 hijos, hasta 5 hijos, están criando una familia. Resulta que creen y entonces no, que ustedes no pueden convivir juntos porque ustedes no son casados por la prefectura, ustedes están viviendo en concubinato y por lo tanto no se pueden bautizar, no pueden participar en la congregación, no pueden dar. Entonces, bueno, ustedes verán si para bautizarse tienen que casarse. ¿A dónde tienen que irse a casar? A las prefecturas. ¿Aparece eso en la palabra? ¿Aparece esto? No, eso no aparece nunca. Nunca aparece que tenga que ir a las autoridades de afuera. Más bien está prohibido, porque Pablo en el libro de los Corintios, capítulo 6, 1 Corintios 6, versículo 1, él exhorta a los corintios que es una falta que vayan a tener problemas y que vayan a la gente de afuera. Él dice que solo deben de juzgar los mismos creyentes. Y entonces, ¿qué sucede? De que se lo dejan al mundo. Ahora vamos a ver. De acuerdo a esta cosa, pues ya vemos aquí Deuteronomios capítulo 22, versículo 15 y al versículo 16 y el versículo particular 27, que nos habla acerca de quiénes son los que dan en matrimonio, quiénes son los padres. Y en el libro de los Corintios 7, 36 al 38, ahí aparece también que son los padres que dan a las hijas en casamiento. Eso es lo que Pablo está respondiéndole a los corintios. En cuanto a las comprometidas, que cuando los corintios llegaron, entonces ellos no sabían qué hacer. Habían comprometidas, ahora no saben si las dan en casamiento o no las dan, si se quedan sin casar. No saben qué hacer. Y entonces aquí le dice, bueno, el que la quiere dar, le parece bien que su hija, que ya es una mujer ya de edad y necesita ella su marido, pues entonces el que la da en casamiento no practica el pecado. Pero si alguno ve que su hija joven y ella ya tiene el don de contenerse, no necesita casarse porque no es una mujer que vive con sus deseos sexuales, sino es una persona que no tiene deseo sexual, entonces puede reservarla y dejarla sin casar. Pues aquí dice que se ve bien, porque no va a tener problemas de matrimonio, porque no se va a ligar al hombre, porque la mujer que se une en matrimonio se llama casarse, porque casarse es unirse. En este caso, la unión es sexual. Entonces, por eso en las escrituras habla aquí habla en las escrituras, ahí en el libro de Deuteronomio, en el versículo 26, ahí dice que si alguno se acostase con una joven y no apareció, ella no estaba comprometida, entonces el hombre debía de tomarle, pagar una multa por haber hecho esas cosas sin el consentimiento de los padres. Debe de pagarle una dote a los padres y después continuar con la mujer para siempre. No la puede dejar en todos los días de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque ya la tomó, ya la hizo su mujer, la hizo de su carne. La hizo de su carne, como dijo cuando dijo Adán, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Entonces, la hizo. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, al llegarse
ambos son una sola carne. Por eso es que no se debe de unir a una mujer ramera. Tampoco se puede unir a una mujer de otro hombre, porque ahí está el detalle de que ya la mujer, si la mujer, por eso es que dice aquí en el libro de Mateo, que si alguien dejaba a la mujer y la mujer se iba y el que se casaba con otro cometía adulterio. Ella cometía adulterio y el que se casaba con ella cometía adulterio. ¿Por qué? Porque es que la mujer, con el primer hombre que ella tenga, con el que le rompió la virginidad, ese es el hombre de ella. Ella pasó a ser de él y a ese hombre es que ella le pertenece. Ya cuando se allega a otro hombre ya se vuelve adúltera. Es adúltera. Entonces la mujer queda libre si el hombre muere. ¿Ve? Si el hombre muere, pues queda libre, porque eso fue el caso de que David mandó a matar a Urías. ¿Por qué? Porque él se había llegado a la mujer de Urías y entonces, para liberar a esa mujer, para que la mujer quedara libre, pues le mandó matar el hombre. Mandó matar a Urías y ese fue el pecado grave de David. Ese fue el pecado grave de David. Porque se llegó a la mujer que no era una mujer libre, sino que era una mujer de otro. Entonces cometió adulterio. Entonces, bien, yo quiero decirle, aquí vamos a ver que la gente, los evangélicos mandan a que se vaya a casar a las prefecturas. Yo le digo que he leído la palabra y me he dado cuenta de la escritura, lo que nos enseña el Eterno. Nosotros cuando creemos, nosotros pasamos de muerte a vida. Cuando se habla de pasar de muerte a vida, es que nosotros en el mundo estamos muertos. Por eso es que dice en el libro de Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y estábamos sin Dios y sin consuelo, ni promesas, ni nada de Dios y sin consuelo en el mundo. Entonces, también dice que nosotros vivíamos haciendo la voluntad de la carne y éramos, por lo tanto, éramos enemigos de Elohim. Éramos completamente enemigos de Elohim. Y en cuanto a esas cosas, pues estábamos muertos para Elohim. Estábamos muertos. Y por lo tanto, estábamos en el reino de Satanás, de las tinieblas. Y cuando hemos creído, por eso nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Yahshua Mashiach. Entonces nosotros somos trasladados, nosotros somos sacados del reino del maligno, porque antes hacíamos las cosas y la voluntad del enemigo. Entonces nos sacó de ese reino, nos sacó de esas profundidades. Entonces, ¿a quién le sirve el mundo? ¿Y en manos de quién está el mundo? En el libro de Primera de Juan 5:19 dice el apóstol Juan: sabemos que nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? Todos los que hemos creído, los que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, los demás que no han creído, están en manos de Satanás. Eso lo dice ese versículo ahí. Y en otra escritura, que es
libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 6, aparece que la tentación que estaba tentando el enemigo a Yahshua, y dice que lo subió a un monte muy alto y le dijo y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: mire, todos estos reinos son míos y a quien yo quiera darlo, los doy. Si tú los quieres, me debes de adorar. Y se postra y me adora y todo será tuyo. Porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiera los doy. Entonces fíjese usted que este caso encontramos el enemigo declarando que el reino de él, en el reino de él, están todas esas potestades, todas esas riquezas, toda la humanidad le fue dejada a él. ¿Cómo le fue dejada? Bueno, cuando el eterno Yahshua, cuando el eterno sacó al hombre del huerto del Edén y lo echó fuera, entonces el hombre quedó destituido del reino de Dios. Eso lo dice el libro de Romanos, capítulo 20, Romanos 3:23. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No podemos ir al reino de Satanás, que son las autoridades del mundo. Son las autoridades que tiene el mundo, que tiene el mundo pagano, el mundo que está en manos de Satanás, al reino de Satanás. No podemos regresar al reino de Satanás a justificar las cosas, a arreglar las cosas ahí. ¿Por qué tenemos que ir a que Satanás nos ordene para poder nosotros proceder en el camino del Eterno? No. Ya si el Eterno nos sacó del mundo, no tenemos por qué regresar. Por eso es que Pablo dice: quédese como llegó. Si llegó una persona con mujer, no se preocupe, siga viviendo con ella. Llegó el hombre sin mujer, bueno, y no tiene mujer y no le hace falta. Bueno, tranquilo, siga ahí su vida en el Señor. Sígala. No se preocupe. ¿Llegó alguno circuncidado? No se preocupe porque está circuncidado. ¿Llegó alguien que no está circuncidado? No se vaya a circuncidar. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que está regresando a la gente a que vaya al mundo. Yo he hablado con muchas personas y a veces las personas pues se aferran a las mentiras y creen más a la mentira que a la verdad. Entonces, ¿qué hablan ellos? Y dicen: no, mire que estuve en el evangelio y yo me quería bautizar y no pude bautizarme porque pues yo no era casado. Y entonces, como no tenía cómo casarme o tenía algunos inconvenientes, que anteriormente había vivido con una mujer y me había casado con ella, pero bueno, después me separé de ella y después conocí la palabra y quise arreglar la vida en el Eterno y ser bautizado, pero no pude ser bautizado porque tengo que regresar a buscar a la mujer que tuve en el mundo. Eso no lo habla la palabra, porque la palabra nos reconoce en la forma que llegamos. Las cosas que nosotros hayamos vivido antes, esas las tenemos que dejar para siempre y no recordarlas, no traerlas a memoria, no volver a continuar en la misma vida.
Entonces, bueno, ya llegamos al eterno y anteriormente, pues por lo menos si la mujer llega y anteriormente tuvo un hombre en el mundo, entonces, no, que vaya a recoger a ese hombre allá, porque ese es su marido. No, si ya llegó al eterno, ya llegó al evangelio, ya el eterno la va a hacer libre. Y ya vamos a ser libres. Y entonces ya tenemos que organizar, de ahí en adelante es que tenemos que organizar la salvación. Y no nos impide nada para nosotros ser bautizados porque no tengamos la acta de matrimonio. Eso es falso, eso es mentira. Eso no se encuentra en la Biblia. Yo no sé por qué los pastores se aferran a cosas que no están en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo van a ir a hacer que una persona, un creyente, vaya ante una prefectura que el prefecto es una persona que está destituida del reino de Dios, que no está en el reino de Dios, sino que está en el reino de Satanás? Él es el que administra las leyes de Satanás que están allí. Ellos son injustos, porque fíjese usted que todas las leyes que se manejan en el mundo, la gente hace y deshace con ellas. No, nosotros tenemos que ver son las leyes de Dios, las leyes que el Eterno ha establecido. Esas son las leyes del pueblo de Dios, pero no son las leyes del mundo, no son las autoridades. Las autoridades del mundo no son las autoridades de Dios. Olvídese que un guardia nacional y un policía, un gobernador son leyes, las leyes que Dios ha establecido. Los hombres que están establecidos por Dios. Mentira, no es así. Esas son instituciones del mundo. Ese es del mundo pagano, que ellos tienen sus leyes. Anteriormente, los amorreos, los cananeos, los amonitas y todos ellos tenían sus reyes, ellos tenían sus leyes. Y por eso por lo menos el pueblo de Israel no podía seguir las leyes de ellos. ¿Qué pasó? Que ellos cayeron en pecado porque siguieron las leyes de ellos, de los demás reyes, de las naciones paganas, y se contaminaron ahí. Entonces nosotros no tenemos que seguir esas leyes. Sabemos que claro, hay que portar unos documentos que lo exigen porque nosotros, pero eso para nosotros ante el Eterno no tienen validez de nada. Usted puede ser salvo sin tener cédula, porque eso no le incomoda ni le impide ni le es necesario para tener la fe y poner la fe en el Eterno. Eso no. Ahora tenemos que cargar una cédula porque es una identificación ante el mundo pagano y ante la gente para tener la identificación. Pero eso no quiere decir, eso no nos hace falta, eso no nos hace salvo. Tampoco nos va a hacer salvo que si usted no tiene la acta de matrimonio, como hay algunos pastores del mundo pagano, que ellos están con la iglesia católica, que ellos son católicas y están con el paganismo y son de las autoridades de afuera, no son de las autoridades que están aquí en la palabra, sino que ellos respetan y siguen, son las autoridades que están establecidas en el mundo, del mundo pagano, del mundo que está en las manos de Satanás. Satanás lo ha dicho. Se lo dijo a Yahshua. A mí me ha sido entregada las potestades, a mí me han sido entregados los reinos, y yo al que yo quiera se lo doy. Y Juan dijo, el mundo entero está bajo las manos del maligno. ¿Cómo vamos a ir nosotros después que el Eterno nos ha sacado, nos ha trasladado? Porque en el libro de Colosenses 1:13 dice que somos trasladados. Cuando creemos somos trasladados. Y no estamos en el reino de Satanás, no nos gobierna Satanás, sino el que nos gobierna, nos enseña y nos dirige es Yahshua Mashiach. Por lo tanto, no está establecido ese tipo de matrimonio. Ese tipo de matrimonio no está establecido. ¿A cuál matrimonio nosotros tenemos que verdaderamente reconocer? Al que está aquí en la palabra. Que dice que cuando el hombre se llega a la mujer, los dos son una sola carne. Por lo tanto, el hombre tiene que tener mucho cuidado en el caso de la unión, porque no es un rato de placer,
No, es una responsabilidad ante el Eterno, porque dice, el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. El que se unía allá, como dicen Deuteronomio, si alguno se llega a una mujer virgen que no está comprometida, y eso, ahí dicen Deuteronomio 22, 26, y él se llega a ella, entonces resulta que se llegó sin que los padres la entregaran, porque esa la ley era que los padres la den en el matrimonio. Entonces era multado el hombre. ¿Por qué? Porque no había había violado la autoridad de sus padres. Y la mujer tenía que permanecer él con la mujer para siempre hasta que se muriera. Y entonces aquí aparece que cuando el hombre y la mujer se unen, entonces los dos son una sola carne. Ahora bien, como a Pablo le están haciendo todas las preguntas del matrimonio, entonces aquí en el libro de los Corintios encontramos en el capítulo 10, en el versículo 10, que dice, porque si alguno, ahí es 1 Corintios 7, 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora bien, aquí está la parte que habla de no separarse, pero voy a leer un texto que dice, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, para que no haya esa fornicación, para que no haya esa parte de que se vaya a llegar el uno a una mujer y después la deja y agarra a otra. No. Cada quien debe tener su propia mujer. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Ya sabemos que aquí tiene que el hombre buscar la manera de complacer a su mujer en la parte íntima y cumplir con ella. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer tiene que complacer a su marido y cumplir con esa parte. ¿Por qué? Porque el matrimonio se hace para procrear. Es para procrear. Y bueno, estudios más profundos de esto, en un matrimonio, cuando alguien se unía en el tiempo del pueblo de Israel, estaba decretado que si una pareja se unía y no tenía familia, entonces era como un desprecio ante Dios y era una afrenta para ellos. Ellos se veían despreciados, como que ellos no recibían la bendición de Dios, porque en la palabra estaba cuando dijo, y los bendijo Elohim y les dijo, únanse y llena y sosegad la tierra, llena la tierra de vivientes, o sea, multiplíquese. ¿Entiendes? Sosegar la tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando el hombre y la mujer se casaron y no tenían hijos, era algo tremendo. Y por eso el Eterno, vemos los milagros en las familias que eran temerosas de Dios, que eran personas que, como Abraham era un hombre de fe, un hombre obediente a los mandamientos del Eterno, pero ¿qué pasaba? Que no había podido engendrar hijos. Y la mujer, como tenía conocimiento de la palabra, porque hoy en día pues no hay conocimiento. Hoy en día en las mujeres y tanto en los hombres, ninguno hay conocimiento. No saben de las cosas del matrimonio porque eso no los enseñan en las iglesias, eso no lo enseñan, los evangélicos no enseñan esto. No, los evangélicos lo que hacen es dar una prédica y más nada, pero no enseñan esas cosas. Hoy en día no se conoce la enseñanza del matrimonio, no lo conocen las personas.
¿Por qué Sara se vio, por lo menos, o sea, de ver que ellos no habían podido tener hijos y que Abraham, siendo un hombre obediente, no había tenido hijos? ¿Qué le hizo ella? Le dio a su esclava, a su sirvienta, y le dijo: lléguese a ella para que tú hagas descendencia en ella. Porque como ella era estéril, bueno, ya vio estas cosas, que no, ella no había podido ser una mujer fértil, productiva. Entonces, bueno, lléguese a ella. Y se llegó él a la esclava, y la esclava hizo un hijo, que es Ismael. Pero después viene Dios y manifiesta su poder en ella. Era una anciana. ¿Y qué hizo? Le prometió que iba a dar un hijo. Ella le dio ganas de reír porque fue verdad, porque digo, tanto tiempo que he pasado con mi esposo, tantos años de matrimonio, ¿sabe cuántos años llevarían de estar conviviendo? Y no han podido, y ahora ya siendo unos viejitos, ya por lo menos ella, una mujer ya anciana, ya que ya no tenía costumbre de las mujeres, a ella estaba fuera del costumbre, y ahora viene a decirle que ahora sí va a dar hijos. Entonces, bueno, pues ella le causó esta risa, porque eso es verdad. Pero no, el Eterno le prometió y le dio, y ella parió un hijo que se llamó Isaac. Después viene también el hijo de ella, también toma una mujer, y llevaba ya un tiempo, 20 y pico de años de estar conviviendo, y no daba hijos, la mujer no le daba hijos. Entonces ellos le oraron a Elohim, y Elohim le dio hijos a ellos también, y le dio un par de varones allí, que nace Saúl y Jacob. Entonces, bueno, y a todas las mujeres y a todos los hombres y mujeres que eran piadosos, que guardaban la palabra, el Eterno no los dejó sin hijos, porque dejarlos sin hijos era una maldición para ellos. Eran malditos por Dios. ¿Por qué? Porque no eran productivos. No eran productivos, y ellos tenían, la palabra era de sosegar y llenar la tierra, multiplicar, unirse. En estas cosas los católicos son unos ignorantes completamente, porque ellos dicen que José y María no tuvieron hijos ellos, que María no tuvo, que fue virgen desde antes de casarse, antes de tener a Jesús, y después que tuvo a Jesús, y que ella no tuvo hijos, porque ella fue virgen toda la vida. Qué ignorantes son esa gente, que yo no sé en qué cabeza les entra de ser tan ignorante, de que cuando el matrimonio, la unión, el propósito del hombre y de la mujer era procrear, y la ley era de procrear, era para hacer hijos. Cuando el padre de la mujer de Isaac, él le entregó, le mandó la hija y le dijo: vaya y forma el hogar con este varón, y procríen hijos, procríen, que los hijos sean grandes, sean reyes, bueno, ahí el que quiera pues lee la historia ahí de ellos. Es que la unión del hombre y la mujer era para procrear. No entiendo el catolicismo, que hay tanta gente que lee bastante y no se dan cuenta de eso, no han estudiado esa parte. Entonces dicen que José nunca tuvo relaciones con ella. No, José formó su familia, formó su hogar después que ella dio a luz a Yeshua. Después de haber dado a luz a Yeshua, entonces ella dio los hijos de José. Ellos se unieron, porque dice que no la conoció hasta. La palabra hasta
que dio a luz es que después que dio a luz, formaron su relación normal, y tuvieron hijos y hijas. Entonces, yo no sé por qué los católicos que leen la Biblia se apegan a unas cosas que la Biblia dice una cosa y ellos dicen otra, porque ellos dicen, la Escritura habla de los hijos de María, los hermanos de Jesús, que fueron tal, y nombran los nombres, porque Jacobo, Judas, Simeón, todos ellos que los nombra ahí las Escrituras, entonces ellos dicen que no. Y la mayoría de los siguientes de ellos le creen a ellos y no le creen a la Escritura. Entonces, el hombre que no tenía hijo, por eso el eunuco dice, soy árbol seco. Por esa razón, dice el eunuco, yo soy un árbol seco. ¿Qué era un eunuco? Un eunuco era que a veces nacía que no tenía ese deseo sexual y por eso no buscaba mujer, porque no había nacido con esa parte de no tener deseos. Y por eso él decía, árbol seco soy. Y a otros que lo hacían los hombres. Entonces, bien, en el libro de, bueno, vamos a dejar acá esta parte para que no se haga muy largo este video, pero vamos a continuar aquí con la parte del divorcio. En el divorcio voy a hablar un poquito aquí de que dicen los creyentes de hoy, dice que los que se divorcian no se pueden volver a casar. Pero vamos a ver por las Escrituras, a ver si es así. Entonces, bien, concluimos con esta parte y luego vamos a pasar a la otra parte que es el divorcio. Entonces, si hay divorcio o no hay divorcio. Bueno, que el Altísimo les bendiga y que haya sido de grande y que sea de bendición para todos los que analicen y vean este video. Y bueno, que también lo compartan con alguien más para que también podamos tener todos un solo conocimiento y que no hayan diferentes creencias de los creyentes, sino que tengamos una creencia genuina en la palabra del Eterno y en las enseñanzas. Amén.